presentamos su programa radial Entendiendo los Tiempos, conducido por su hermano y amigo José Reyes. Quédese con nosotros en estos minutos de programación que serán de edificación para sus vidas. A continuación, con cada uno de ustedes, nuestro hermano José Reyes. Muy buenos días a todos, Dios los bendiga grandemente. Estoy muy agradecido con Dios que me permite una vez más estar en esta cabina de radio para poder dar un servicio de su programa Entendiendo los Tiempos. Bonita mañana que Dios nos ha permitido, hermanos, y es una gran bendición. Me pongo a pensar que a veces somos tan mal agradecidos con lo que Dios nos da y no pensamos que hay personas que este día ya no vieron la luz del sol nuevamente. Hay personas que ahora están en un hospital, hay personas que están en momentos muy difíciles, pero qué bueno es el Señor que aún en medio de esos problemas ahí está con esas personas y también con nosotros está, ya que nosotros estamos bien, estamos sanos, estamos, hermanos, preparados para darle gracias a Dios por sus misericordias, por sus bendiciones. Así que espero que esta mañana usted se encuentre muy bien en su casa, en su trabajo, donde va en su vehículo, donde quiera que se encuentre. Espero que por medio de estas, hermanos, redes sociales podamos ser de bendición para su vida y que estos programas edifiquen cada uno de sus corazones. Soy el hermano José Reyes. Reciban un saludo muy especial de mi parte. Yo sé que tengo familia en Cristo que en muchas partes del mundo que yo no los conozco, ni ustedes me conocen, pero qué bueno que somos familia gracias a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que esta mañana, hermanos, vamos a compartir un tema, esperando que sea de bendición para su vida y esperando que sea Dios el que hable a través de mis labios y que me use como un instrumento para bendición, para edificación del cuerpo de Cristo, que somos todos aquellos que conformamos la iglesia, una sola iglesia comprada a un solo precio, precio de sangre, que la conformamos muchos individuos en todo el mundo, pero que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Así que saludos a las personas que ya se están conectando. Ayúdenme a compartir este video, esperando, hermanos, que muchos hermanos lo puedan ver, no para tener fama, no para que yo sea exaltado, ni para que me conozcan. Siempre lo he dicho, mi identidad no puede ayudar en su vida, pero sí puede ayudar el testimonio de Cristo, que es el que presentamos en nuestros labios. Por eso nunca he presentado mi testimonio en esta radio, en esta cabina, porque yo creo que mi testimonio de nada le sirve. Yo creo que de nada le sirve que le cuente las tribulaciones que yo he vivido, los problemas que he tenido. Yo creo que eso no le sirve de nada, pero sí le sirve de mucho oír el testimonio de aquel que murió, pero resucitó al tercer día, venciendo a la muerte, burlando esa sepultura, y ahora esa tumba está vacía, porque ese testimonio sí nos interesa, el testimonio de Jesucristo. Así que esta mañana, sin más pérdida de tiempo, vamos a compartir la palabra. El tema que quiero compartir esta mañana, ustedes se van a asombrar quizás al verlo, y es al diablo con la Biblia. Ese es el tema. Es una expresión como que al diablo con la Biblia, tiremos la Biblia a la basura. Esa es la expresión que quiere mostrar los signos de admiración que están en el título donde se está compartiendo este mensaje. Y quizás ahorita no entiende el por qué ese tema, pero con el desarrollo de la predicación vamos a comprender el porqué. Así que iniciamos esta mañana bajo ese tema, al diablo con la Biblia. Vamos a citar la palabra del Señor. Éxodo capítulo 32, versículo, vamos a leer del 15 en adelante. Éxodo 32, versículo 15 en adelante. Si tiene su Biblia, como siempre lo digo en mis programas, me gustaría que usted la tome y que juntos escudriñemos las Escrituras, porque estas nos pueden hacer sabios para la salvación. Esto nos puede ayudar, como le dijo Pablo a Timoteo, estas te harán sabio para la salvación.
Dice la palabra, Éxodo capítulo 32, versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas, oiga, eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Bendito sea el Señor esta mañana. Esa es la base bíblica que hemos tomado para poder desarrollar este tema. Hermanos, hemos leído esta palabra y para contextualizar, porque hemos leído poco y el contexto es grande, para entender de qué se está tratando los pasajes que hemos leído, fue cuando el Señor llamó a Moisés al monte para entregar en sus manos las 2 tablas, 2 piedras donde venían escritos los 10 mandamientos. Resulta que el hombre con el que Dios se podía comunicar era Moisés. Y para Moisés informarle algo al pueblo, la voluntad de Dios, Moisés tenía que primero hablar con Dios. Moisés era el único de todo el campamento que podía tener comunicación directamente con el Señor. Y en este momento el Señor lo llama al monte y él sube. Y cuando él está arriba recibiendo la obra de Dios escrita en piedras, hermanos, el pueblo está esperándolo. Y se tarda Moisés porque está el Señor entregando estas tablas. Y el pueblo se desespera y le dice a Aarón, al hermano de Moisés, le dice en el capítulo 32, versículo 1: y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él, el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Mire, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando Moisés está en el monte recibiendo la revelación de Dios de los 10 mandamientos escritos en piedra, Aarón se queda encargado del pueblo. Pero cuando ven que Moisés nunca regresa, el pueblo dice: Aarón, no sabemos qué le habrá pasado a Moisés. Entonces, ya que no viene, te pedimos que nos haga un Dios al cual podamos adorar. Queremos un ídolo, queremos una figura a la cual podamos darle culto. Y Aarón, entonces, manejado por el pueblo, él dice: bueno, traigan las mujeres todos los zarcillos de oro que cargan en las orejas, los niños también, y del oro que todos tenían, formaron un ídolo, formaron un becerro, y dijeron: este es el Dios que nos sacó de Israel, a este debemos darle culto, a este debemos darle adoración. Vea qué importante es cuando no está, qué trágico es cuando no está el hombre de Dios que tiene la palabra de Dios en su boca. Moisés era el hombre que
tenía celo, aquel hombre que no permitía que el pueblo se desenfrenara. Pero una vez Moisés no estaba, Aarón hizo ídolos para el pueblo. Este Aarón es tipo de pastores, hermano, que dirigen la iglesia al gusto del pueblo. Si el pueblo dice, pastor, queremos bachata en la iglesia, Aarón es el tipo de pastor que dice, bueno, no importa, si ustedes quieren eso, pues la idea es que ustedes se sientan bien. Aarón es el tipo de pastor ahora en día, hermano, que cuando la iglesia dice, pastor, fíjese que quiero celebrar el 15 años de mi hija, ¿será que me presta la iglesia para decorarla y celebrar ahí y que hagamos fiesta en la casa del Señor? Este tipo de pastores como Aarón dice, sí, no hay problema, traigan la decoración, traigan la vejiga, traigan todas esas cosas que se ponen para el 15 años. Ese es el tipo de pastor que vemos que es manejado por el pueblo y no por la bendita palabra del Señor. Por eso vemos iglesias, hermanos, ahora en día, donde se celebra de todo, 15 años, Día de la Madre, Día del Padre, se celebra todo tipo de aberraciones. Y yo digo, esta gente, ¿por qué no busca una casa comunal? El Señor dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Ustedes la han convertido en mercado, ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Si la gente quiere celebrar una fiesta como 15 años, como Día del Padre, como Día de la Madre, para eso están las casas comunales. Alquile una casa de esa, alquile un local, pero la casa de Dios no debe ser tomada como un lugar para hacer fiestas paganas, para darle culto a ídolos, para darle culto a dioses falsos. El único que debe ser exaltado, adorado dentro de la iglesia es el Dios Todopoderoso, aquel que nos sacó de la esclavitud. Bendito sea su nombre. Pero el pueblo dice, queremos esto, pastor. Y el pastor flojo, el pastor aguado, cede a todas las peticiones del pueblo, aunque quede mal con el Señor. Y es por eso que el título de mi mensaje es Al diablo con la Biblia. Porque es lo que muchos pastores han dicho. Quizás no lo dicen verbalmente, pero con sus acciones lo han hecho. Y dicen, al diablo con la Biblia, al diablo con lo que Dios dice. Lo que vamos a hacer es lo que el pueblo esté pidiendo. Si el pueblo pide reggaetón, si los jóvenes del pueblo pues piden que traigamos un concierto de estos falsos cantantes paganos que cantan rap, que cantan reggaetón, no importa, hay que actualizarnos. Démosle espacio para que los jóvenes se sientan bien. Pues si los jóvenes quieren sentirse bien de esa forma, que se vayan al mundo, que se declaren de una vez que no son nada, pero que no se esté usando la casa de Dios para darle culto a dioses falsos. Eso fue lo que pasó. Una vez no estaba Moisés, Aarón era ese tipo de pastor aguado, flojo, que se deja manipular por lo que el pueblo pide. El pueblo dice, pastor, usted debe de predicar una vez al mes. El pastor dice, no hay problema, ahí prediquen ustedes. Y se están predicando herejía muchas veces, hablando lo que Dios no dice. Pero el pastor dice, no hay problema, que ustedes mandan. Hay pastores que han sido comprados porque el salario que tienen es de 800, de $1,000. Y entonces prefieren, hermano, no decir nada, aunque conozcan la verdad. Prefieren no amonestar ni poner las cosas claras como son, porque se les va a ver afectado su negocio, su sueldo que tienen. ¡Qué lamentable! La casa de Dios no es para eso, pero cuando se deja la escritura a un lado, cuando la escritura se echa a la basura, pues entonces en la casa de Dios se hace lo que quiere, al gusto del pueblo. Si el pueblo quiere esto, hay que hacerlo, lo que ustedes quieran. Ya la casa de Dios lo que es comercio. Usted llega a las campañas, ventas de pupusas por todos lados, venta de chicharra, venta de tamales, venta de café, venta de fresco. La gente llega, pero no llega a adorar a Dios, sino que a la hora del mensaje, a la hora de la predicación, hasta los líderes se van para atrás donde está la venta de pupusas, donde está la venta de panes rellenos. ¡Qué irreverencia! ¡Qué falta, hermanos, de conocimiento, de entender lo que es que Dios hable a cada una de nuestras vidas! Al diablo con la Biblia es lo que muchos pastores han dicho, quizás no verbalmente, pero sí con sus acciones.
Así que esta mañana quería apoyarme en este texto. Hermanos, quería apoyarme en este texto para poder demostrar que cuando la Biblia, la palabra de Dios, se hace a un lado, lamentablemente se hace lo que quiere en las congregaciones. Dice el hermano Alexis Núñez, amén. Cantan 2 horas y no predican nada. Muy cierto, totalmente de acuerdo. Le vamos a dar el tiempo al solista no sé quién. Le vamos a dar tiempo al otro dúo. 2 hermanos con guitarra que lo que hacen es dormir a la gente. Ahora viene el ministerio de rock para los jóvenes. Ahora viene para los ancianos. Y ahora vamos a predicar. 15 minutos nos quedan, pero yo sé que Dios nos va a hablar en 15 minutos. ¿Qué falta, hermanos, de reverencia en la casa del Señor? A la iglesia llegamos con 2 propósitos específicos. El primero es darle gloria a Dios, alabar a Dios por lo que Él es. Y el segundo, oír su voz, porque Él nos va a hablar. Si Dios no nos habla, hermano, la iglesia va en desenfreno. Nuestra vida va en rumbo a la destrucción. Por eso necesitamos que Dios nos hable todos los días a través de su bendita palabra, para que se cumpla su voluntad en nuestras vidas. Cuando no estaba Moisés, no había palabra. Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos. Y el pueblo dijo, hagamos fiesta. Ya que no hay palabra de Dios ni nada, hagamos fiesta. Y dice que madrugaron, porque Aarón dijo, mañana será fiesta para Jehová. No era para Jehová. No era para Jehová esa fiesta. Era, hermano, para ese ídolo, ese becerro de oro que habían creado. Así que vamos a ver qué importante es las escrituras, qué importante es la Biblia en nuestras iglesias, en nuestra vida, en el gobierno eclesiástico, qué importante es. Y yo tengo aquí, hermanos, un escrito que se llama La Confesión de Londres de 1689. Confesión Bautista de Fe de 1689. Brevemente, quiero explicar, quizás no todos van a entender, pero si no entiende, quiero despertar en usted la necesidad de poder estudiar, hermano, y que usted se dé cuenta de qué tratan estos escritos. Cuando se dio la reforma en el siglo XVI, el máximo exponente de la reforma fue Martín Lutero. En 1517, hermanos, después de una época de oscurantismo, se llama así esta época porque fueron 10 siglos, o sea, 1000 años, donde la santa palabra de Dios, las escrituras, había sido soterrada por capas de tradiciones. El catolicismo romano tomó, hermanos, la iglesia y la hizo universal. Eso significa, católico significa universal. Y durante 10 siglos, o sea, del año 500 al año 1500, no se citaba las escrituras fielmente, sino que se le daba una interpretación según como el catolicismo romano quería interpretarla. Y la verdad de Dios, la palabra verdadera, no se conocía, hermano. Los campesinos en los Países Bajos no tenían acceso a las escrituras, sino que solamente el clero católico, los líderes del catolicismo, tenían accesible una Biblia y la interpretaban como ellos querían. Era la Biblia más las tradiciones de los papas, y así se diluía la verdadera esencia de la palabra del Señor. Y durante todo este tiempo, hermano, la iglesia no funcionó como debía de funcionar, ya que la verdad bíblica estaba enterrada y le habían tirado capas de tradición. Ahí es donde surge el bautismo de infantes, hermano, que un papa los puso. Es donde se ponen tantas tradiciones de la silla papal. Pero en el año 1517, un hombre llamado Martín Lutero, que Dios lo usó, Dios usó su vida, hermanos, este hombre empezó a leer las escrituras y él se dio cuenta que la iglesia católica estaba predicando una salvación por obras.
Y Martín Lutero, hermanos, viene y lo que hace es protestar contra unas llamadas indulgencias que se promovían en ese tiempo. El eslogan de estas indulgencias era que era un botecito, y cuando alguien echaba una moneda, en lo que sonaba hasta abajo la moneda, usted estaba sacando un alma del purgatorio, estaba sacando un alma de esa condición con la moneda que usted echaba. Esto era un negocio. Martín Lutero, un hombre que a pesar que fue formado, hermanos, como un líder católico, empezó a ver que todo esto era mentira. Y empezó a llenarse de conocimiento. A Martín Lutero lo pusieron como maestro. Qué error el que cometieron, porque él comenzó a escudriñar las escrituras. Y Martín Lutero se dio cuenta poco a poco que todo esto era falsedad. En 1517 él no soporta las falsas indulgencias y él escribe las 95 tesis y las clava en la puerta de la iglesia de Wittenberg, donde al clavar esas 95 tesis en la puerta de la iglesia era como un muro donde se podían publicar cosas importantes. Ahora nosotros tenemos el Facebook y en nuestro muro publicamos una cosa para que mucha gente lo vea. Pues en este tiempo las puertas de la iglesia, las puertas de la catedral eran como ese muro, y la gente empezó a ver las 95 tesis y empezó, hermano, la reforma. En 1521 él debate y él presenta, hermano, cuando se le cita a que se retracte de sus escritos, se le cita a que diga que todo lo que él ha escrito se ha equivocado. Pero Martín Lutero dice, no, porque mi conciencia es cautivada por la palabra de Dios, y a menos que se me pruebe con las escrituras que yo estoy errado, no quiero ni voy a retractarme, y que el Señor me ayude. Y se causa esta gran revolución donde empieza la reforma. Y luego, hermanos, estos escritos empiezan a llegar a más hombres que escudriñaban las escrituras. Luego empezaron los reformadores, los pre-reformadores, los posreformadores, perdón. Vienen hombres como Juan Calvino, Teodoro Beza, hombres que empezaron a escudriñar las escrituras y a profundizar en ellas. Y empieza, hermano, una vez más a relucir la verdadera obra de la cruz del Calvario, la salvación por gracia. La salvación por obra era lo que el catolicismo romano enseñaba, como muchas iglesias cristianas también hoy en día. Pero cuando empiezan a citarse las escrituras, cuando empieza a profundizar en ellas, nos damos cuenta que la salvación es por gracia, y empieza a relucir una vez más la originalidad de las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. 66 libros que conforman el canon bíblico en el Antiguo y Nuevo Testamento, que nos dan la revelación que Dios ha querido darnos. Ya no hay revelación, ya no hay nueva revelación. La gente dice, el Señor me dio en profecía una nueva revelación. Esa es brujería, esa es adivinación, porque la revelación que ha sido dada es la que Dios dio a los santos, y es el Antiguo y Nuevo Testamento. Dijo el apóstol Pablo, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los profetas conformaron el Antiguo Testamento, los apóstoles el Nuevo Testamento. Ellos recibieron directamente de las manos de Cristo este evangelio que nosotros tenemos. Entonces, para llegar a lo que quiero llegar, la confesión de Londres, confesión bautista, es una confesión que muchos teólogos reformados presentaron en 1689. ¿Y por qué estoy citando estos escritos? No los estoy citando, hermanos, porque es el pensamiento de un hombre, como el atalaya que usan los testigos de Jehová, como el libro de José Smith que usan los mormones, que dice que es una nueva revelación. El por qué estoy citando esta confesión es porque toda tiene fundamento bíblico. No es un material extra bíblico que se sale de la Biblia. Usted va a ver que todo lo que yo mencione tiene una base bíblica, y fue lo que estos hombres hicieron. Los reformadores formularon estas verdades bíblicas
para que nosotros ahora tengamos una mejor comprensión de cada una de las doctrinas que vemos en la palabra del Señor. Y en esta confesión, el primer punto que se toca es de las Sagradas Escrituras. Le voy a mencionar brevemente algunos puntos que enseña la Confesión Bautista de Fe de 1689. Dice, el primer punto es de las Sagradas Escrituras, el segundo es de Dios y de la Santa Trinidad, el tercero es del decreto de Dios, cuarto de la creación, quinto de la divina providencia, 6 de la caída del hombre, del pecado y de su castigo, del pacto de Dios, de Cristo el mediador, del libre albedrío, el llamamiento eficaz, de la justificación, etc. Son 32 puntos los que yo tengo en esta confesión. Y ahora, hermanos, vamos a ver que la confesión enfatiza el primer punto, considerado como más importante, y el por cual se dio la reforma, y es por las Santas Escrituras. Martín Lutero no quería dividir la iglesia. Lo que él quería es que la iglesia volviera a las Santas Escrituras. Pero claro, si volvían a las Santas Escrituras y se le daba la interpretación correcta, la falsedad iba a quedar a un lado. Y eso fue lo que pasó. Dice la Confesión Bautista de Fe de 1689 acerca de las Sagradas Escrituras. Dice, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa. No obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revela su voluntad a su pueblo. Bendito sea el Señor. Todo lo que he dicho tiene fundamento bíblico y quizás no logre darlo todo porque el tiempo es corto, hermano. Ya son las 10:30, 10. Me queda poco tiempo, rápido se ve el tiempo. Pero vamos a tratar, hermanos, de dar lo que alcancemos a dar. Y la primera parte de este escrito de la Confesión de Fe de 1689 dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia. Lo que quiere decir la confesión es que la Biblia es la única regla suficiente para poder dirigir la iglesia del Señor. Es, además de eso, segura, es infalible, o sea que no tiene error, y ella nos brinda el conocimiento de la voluntad de Dios. Vea qué importante es no tirar la Biblia a la basura ni hacerla a un lado, sino que la Biblia sea la regla suficiente por la cual todo lo que se hace en una iglesia o todo lo que se hace en nuestra vida pueda ser regido por la santa palabra del Señor, porque de lo contrario la iglesia hace lo que quiere y en nuestras vidas hacemos lo que queremos. Pero qué bueno que Dios usó hombres como Martín Lutero, hombres, hermano, que Dios los usó para poder traer las verdades bíblicas una vez más. Cuando el diablo quiso esconder la riqueza del evangelio, la riqueza de las escrituras, Dios usó hombres sencillos como Martín Lutero. Y no estoy exaltando a Martín Lutero, sino exalto a Dios
por tener ese cuidado de que en diferentes épocas, cuando el diablo dice, ay, qué bueno que ya no hay hombres que hablen la verdad, Dios levanta hombres sencillos para una vez más denunciar la falsedad y presentar la riqueza de las verdades bíblicas. Yo creo firmemente que en este tiempo, a pesar de que hayan muchos falsos maestros, muchos engañadores, muchos pastores que hacen negocio de la iglesia, yo creo que muchos evangelistas no quieren, hermano, predicar el evangelio, quieren fama, quieren ir a otros países, quieren ir a otro país, ni siquiera a su familia han enseñado el verdadero evangelio, pero quieren andar en giras evangelísticas. Yo quiero ir a Estados Unidos, yo quiero ir a no sé dónde. En nuestra casa empieza la enseñanza de la Escritura. En nuestra colonia, a nuestro alrededor empieza la enseñanza del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo creo que a pesar de que hay hombres que no quieren predicar el evangelio, lo que quieren es fama, lo que quieren es aplauso, lo que quieren es que le digan, hermano, ahí le voy una remesita porque fíjese que usted me dio una profecía y se me cumplió la profecía. Eso es lo que quieren mucho. Pero a pesar de que este, hermano, tiempo esté corrompido con los predicadores, yo sé que hay hombres de Dios ahí muy escasos, pero que todavía tenemos celo por presentar las sagradas escrituras tal y como el Señor las ha revelado. No tenemos intereses de dinero, no tenemos intereses, hermano, de vender la palabra para lograr amistades. Estamos comprometidos a predicar el evangelio tal y como ha sido enseñado. Ya sea que esto nos mete en problemas, ya sea que esto cause división con lo falso, no importa. La verdad del evangelio es digna de que en nuestros labios inmundos, llenos de pecado, sea proclamada. Es un privilegio aquellos hombres de Dios que están sufriendo persecución por predicar el verdadero evangelio. No importa, hermano, si eres vituperado, si eres perseguido, hay que seguir predicando esta verdad tal y como ha sido enseñada en las Escrituras. Bendito sea el Señor. Videos de profecías, hay muchos seguidores, pero videos de estudios bíblicos son pocas vistas las que tienen. Ahí se demuestra, hermano, que muchos han tirado la Biblia a la basura, pero la Biblia es la voz de Dios. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia es la voz de Dios. La gente dice, quiero conocer la voluntad de Dios. Voy donde el profeta que me ore. Voy donde el brujo que me adivina el futuro. Quiere conocer la voluntad de Dios. En las Sagradas Escrituras está su voluntad. Ella es la que nos muestra cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. La confesión dice en la primera parte que las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo es la base bíblica que tiene esa confesión, esa parte de la confesión. Hermano, lamento decirle esto, pero si en su iglesia no se predica la Biblia, usted tiene que preocuparse. Hágale ver a su pastor con todo respeto, no en rebeldía, no en crítica, pero hágale ver que es necesario las Escrituras, que si la voz de Dios no está ahí, ¿para qué estamos en la iglesia? Que si la voz de Dios no está ahí, mejor nos vamos a los alcohólicos anónimos y lo que queremos es cambiar nuestra vida. Nos vamos a otro club social. Pero la Biblia es lo que le da la autoridad a la iglesia, porque es la voz de Dios la que nos rige nuestra vida y nos dice cómo debemos vivir. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. No, perdón, esta es la primera. Segunda le dije, segunda 3, 15 dice: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, la Biblia es la que nos enseña
la que nos redarguye, la que nos instruye en la iglesia debe de ser la única regla suficiente por la cual se desarrolla cada cosa que se hace en la iglesia. Hay otro principio de doctrina reformado que se conoce como el principio regulador. Este principio de doctrina enseña y regula las prácticas dentro de la iglesia y en la vida del cristiano. El principio regulador es uno de los distintivos de la iglesia reformada, hermanos. ¿Qué enseña el principio regulador? Enseña que lo que se hace dentro de la iglesia y en la vida de los cristianos tiene que ser regulado, hermano, por la palabra del Señor. Se dice en ese principio que en la iglesia se hace lo que en la Biblia dice que se haga. Pero muchos dicen, lo que la Biblia no prohíbe, pues lo podemos hacer. No, lo que la Biblia no prohíbe, hermanos, no se puede hacer tampoco, sino debemos hacer lo que la Biblia sí dice. Y eso enseña el principio regulador. Enseña que en la iglesia no se puede, hermanos, hacer como las masas congregacionales quieran hacer. Enseña que en el culto no pueden haber tales cosas como dramas que sustituyan la predicación del evangelio, porque un drama no te va a cambiar tu corazón. El Señor dijo que a Él le pareció salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. La única forma como las almas pueden llegar al conocimiento de Cristo es a través de la predicación del evangelio. Pero ahora en las iglesias se sustituye la predicación por dramas que hacen. Y se visten unos de demonios y se visten otros de Jesús. Y la gente empieza a llorar con esos dramas. Permítame, para ver esas estupideces, mejor voy a un teatro, mejor voy a un circo a ver lo que estos van a hacer. Pero si quiero oír palabra de Dios que va a cambiar mi vida, que va a cambiar mi mente, voy a la iglesia donde se predique la verdad de la palabra de Dios, donde se interprete la Biblia fielmente, tal como ha sido inspirada por el Señor. Eso enseña el principio regulador, que en la iglesia no pueden haber ministerios de rock, que en la iglesia no pueden haber ministerios de rap cristiano. Hermanos, yo visitaba una iglesia y lo voy a mencionar porque yo no tengo problemas con denunciar a nadie. Es la iglesia de Dios Roca Fuerte en Chalchuapa. Allí fue donde yo empecé a asistir. Y yo recuerdo que en esa iglesia hay un pastor que se vestía de rapero un día domingo y empezaba a dar rap cristiano. Ahí estábamos los ignorantes contentos con eso. Ahí estábamos aplaudiendo estas tonterías. Ahora me lleno de tristeza de ver cuánta gente está en esas iglesias aplaudiendo estos circos. ¡Qué lamentable! ¡Qué triste! No hay palabra de Dios. Y dice la confesión basada en las Sagradas Escrituras que es la única regla suficiente para que lo que se haga dentro del culto y en la vida de los cristianos pueda ser dirigida. Ese principio regulador enseña para qué es la iglesia. Enseña que, hermano, lo más importante de un culto no es la alabanza, no es la ofrenda, aunque son cosas que forman parte del culto, pero lo más importante es la predicación, porque la predicación es el medio por el cual Dios habla a cada una de nuestras vidas. El tiempo casi se me va, hermano, es tan corto para hablar todo esto. Pero le dice Pablo a Timoteo, un joven pastor: desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Loida y Eunice, o sea, tu madre y tu abuela te han enseñado en ellas. Pero yo te digo, enséñalas. Estas te pueden hacer sabio para la salvación. Y aparte de eso, él agrega, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir, para enseñar, para instruir. Ella es la que nos debe dirigir. Ella es la que debe conducirnos. Además de eso, dice que es segura y es infalible. Bendito sea Dios. Es segura y es infalible. La palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, a la cual debemos estar atentos, es como antorcha que alumbra.
La Biblia no tiene error. Algunos dicen la Biblia se contradice. En un lado dice que no hay que matar y en otro vemos que Dios manda matar. Como por ejemplo cuando le dijo a Saúl, ve y mata a todo ese pueblo, aún a los de pecho, mátalos, a las vacas, no dejes nada. Y dicen muchos, se contradice porque en los 10 mandamientos dijo que no hay que matar. ¿Sabe, hermano? Lo que necesitamos es hacer uso de la hermenéutica. La hermenéutica es una materia de la teología que nos enseña a interpretar la Biblia tal y como debe ser interpretada. Muchos toman versículos fuera de contexto y los aplican como que si fuera una verdad. Por ejemplo, muchos dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dicen, voy a poner un negocio, no tengo dinero, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El versículo lo que está diciendo es, el apóstol Pablo dice, sé vivir en escasez y en abundancia, sé lo que es estar saciado y sé tener hambre, pero para todo y en todo estoy preparado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto inmediato. Pero cuando sacamos versículos fuera de contexto, creamos falsas doctrinas, herejías, que son obra de la carne. La Biblia, la palabra del Señor, es segura, no se equivoca, no tiene error. Pero muchos prefieren la profecía. La gente dice, yo no le entiendo a la Biblia, fi hermano. Verá que yo más confundido termino, no le entiendo. Mejor voy donde el profeta, a ver qué me dice el profeta. Viera cómo usa ese vaso el Señor. Mire qué profecía la que da. Hermano, esa es brujería, esa es adivinación. La palabra de Dios es segura para que podamos nosotros conocer su voluntad. Es infalible, no tiene error, todo conocimiento. Además de eso, nos produce fe y obediencia salvadora. La gente no se va a salvar por estarle contando chistes. La fe no se produce, hermano, por hacer llorar a la gente. Y ese es el problema de muchos evangelistas que están confundidos. Y llegan y dicen, hermanos, para gloria de Dios, me gané 10 almas para Cristo. Ay, wow, apláudanle, démosle un Oscar al mejor autor. No, hermanos. Las almas son convertidas en arrepentimiento y fe cuando oyen el verdadero evangelio y el Espíritu Santo completa la obra y convierte el corazón de piedra en un corazón de carne y se complementa la fe con la palabra de Dios y ahí se engendra una nueva criatura en Cristo Jesús. Nada más produce fe que oír la bendita palabra del Señor. La gente piensa que las almas se convirtieron a Cristo porque hicieron una oración del pecador. Y yo repito eso mucho. Porque no es así. No es así. Las almas vienen a Cristo cuando se presenta el verdadero evangelio. Ahí es donde las almas, hermanos, empiezan a conocer la obra de Cristo y esto produce fe. Dice Romanos capítulo 10 versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios es lo que nos produce fe. El testimonio de muchos hermanos no ayuda en nada, sinceramente. En YouTube yo veo, hermanos, video de un ex satanista, un ex pandillero, testimonio del niño que fue al infierno y después fue al cielo.
Y la gente dice, ay, eso hizo que yo me convirtiera. El miedo de cómo ese niño describió que era el infierno. Esa no es fe verdadera. Lo que es querer salvar tu pellejo de la mentira que habló este niño, que supuestamente fue al infierno y después fue al cielo. Y esos videos en YouTube son los que tienen más vistas, de gente curiosa que no le importa la palabra de Dios. Lo que le importa es conocer huecas, sutilezas, engaños. Lo que produce fe es la verdadera palabra del Señor, la voz de Dios. Del oír viene la fe, y del oír la palabra del Señor. Es la única forma como las almas pueden salvarse. No haciendo dramas, no haciendo circo en la iglesia, no haciendo, hermanos. Muchos predicadores dicen, quiero predicar bajo un pensamiento que estuve esta mañana mientras estaba en la bañera. Se me vino un pensamiento a mi corazón y quiero predicar bajo ese pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Toda predicación tiene que tener fundamento en las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor. Estas nos llevan a la obediencia. Las Santas Escrituras, dice la confesión, nos llevan a la obediencia, y una obediencia correcta, porque cuando nos salimos de la interpretación de las Escrituras, se le enseña a la iglesia que hay que obedecer para ser salvo, pero la Escritura no enseña eso. La Escritura dice que primero Dios te salva y después te lleva a través de su palabra a la obediencia. Esa es la santificación. Pero muchos dicen, hay que obedecer la palabra para ser salvos. No, Señor, esa es salvación por obra. Primero Dios te salva, primero Dios pone su Espíritu Santo y después viene la santificación a través de la palabra. El Señor produce la fe a través de la palabra y tú dices, sí, creo en Jesucristo, creo, me arrepiento, cambio la dirección de mi vida, creo que Él es el Salvador. No lo dices con tu boca, sino que lo profesas con todo tu ser. Pero luego tienes que estar asistiendo a la iglesia. Y ahí en la iglesia, cuando hay un hombre comprometido en enseñar la Escritura tal y como es, este hombre es usado por Dios para llevarte a la obediencia ahora que ya has sido salvado. O sea que nadie va a llegar al cielo diciendo, yo soy salvo, yo fui salvo porque yo fui bien obediente. Delante del Señor no va a haber nadie que pueda jactarse. La Escritura del Señor enseña que primero Dios te salva, que primero Dios hace la obra de regeneración y después te lleva a la obediencia. Por eso dice el Señor que Dios al hijo que ama lo corrige y azota al que toma por hijo. Dios al que toma por hijo lo va a corregir porque Él es nuestro Padre ahora. Ahora que ya es nuestro Padre, Él nos va a llevar a la obediencia. Cuando no queremos por las Escrituras, vienen pruebas, vienen dificultades para que entendamos, hermanos, que somos hijos de Dios y vamos a obedecer. Esto enseña la Sagrada Escritura, que la obediencia no es para salvación, la obediencia es para gloria de Dios, porque Él ya nos salvó. Él ya hizo la obra en cada una de nuestras vidas. Creo que voy a llegar hasta allí. Apenas toqué un aspecto del primer punto. Pues en el segundo punto la confesión habla, dice, bajo el nombre de las Sagradas Escrituras o palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento. Después enseña en el tercer punto, enseña acerca de los libros apócrifos que no están en el canon bíblico porque contradecían los 66 libros que nosotros tenemos, y además de eso fueron escritos cuando no hubo inspiración de Dios en el periodo intertestamentario. Enseñan también el testimonio de la iglesia de Dios puede movernos, inducirnos a tener un alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras. Hay muchos puntos, pero ya no alcanzamos a verlos. Apenas vimos un aspecto del primer punto. O sea que el primer punto contiene 5 aspectos y solo vimos uno apenas.
y vimos que las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente. No necesitamos, hermano, libros extrabíblicos para dirigir la iglesia. La iglesia debe ser regida por el hombre de Dios basado en la Escritura. Si en la Escritura, hermano, no dice que hay que celebrar ni el día del pastor, que muchos celebran, que el día del padre, pues no se debe hacer. Debemos hacer lo que la Biblia sí nos dice que hagamos. Además de eso, vimos que la palabra de Dios es segura, no tiene error y nos lleva al conocimiento de Dios verdadero. No nos lleva a los ídolos como hicieron en aquel tiempo cuando Aarón dijo: este es el Dios que lo sacó de Egipto, y era un becerro de oro. Y Moisés, cuando vio eso, molesto, tiró las escrituras, y por bayunco después le tocó escribirlas a él, porque esas el Señor se las había dado. Y él se molestó tanto en su celo que dijo: esto es lo que ustedes han hecho con la Biblia. Y la tiró con la Sagrada Escritura, con la palabra de Dios, y la tiró, y se quebraron las tablas que Dios había escrito. Eso que hizo Moisés fue como diciendo: esto es lo que ustedes hicieron. Tiraron la Biblia, al diablo con la Biblia, a la basura la Biblia. Queremos crearnos un Dios como nosotros queremos. Y eso es lo que pasa cuando no se citan las Escrituras. Muchas iglesias tienen el nombre de cristianos, y me enfatizo en la iglesia cristiana más porque es la que me interesa. Ya por fin los católicos tienen su religión, los mormones, los adventistas, los testigos, ellos tienen ya su religión. Pero en la iglesia cristiana, que dice adorar a Dios, cuando no se citan las Escrituras, muchas iglesias se forman sus propios ídolos y dicen: esta es fiesta para Jehová, como dijo Aarón: mañana haremos fiesta para Jehová. Pero era un ídolo, un becerro de oro el que estaban adorando. Así muchos hoy en día dicen: esta iglesia adora a Cristo, pero si no están basados en la palabra del Señor, están adorando ídolos, están acarreando maldición para su vida y para todos aquellos que pertenecen a esa iglesia. Acerca de las Sagradas Escrituras habla la Confesión Bautista de Fe de 1689 y nos dice esta mañana que es segura, que es infalible, que nos lleva a la verdadera fe, que nos lleva a la obediencia correcta, no para salvación, sino porque ya fuimos salvos. Y además de eso vimos que es la regla suficiente para que la iglesia pueda dirigirse y conducirse. Cuando la iglesia se sale de la Biblia, cuando se menosprecia y se tira a la basura, la iglesia no va a ser iglesia de Cristo, va a ser un club social o como quiera llamársele. Pero la Biblia nos da el fundamento en el cual nosotros podemos sobre edificar. Así que, hermanos, esta mañana se me acabó el tiempo, tenía mucho que decir, pero los programas siguen y esperamos ser de bendición para sus vidas. Hermano Alexis Núñez, bendiciones, siervo. Saludos. Hermana María Antonia también dice. Anabel Recinos, Esther Celedón, bendiciones a todos. Escuchen este video una y otra vez si gusta hacerlo, y busquen en internet, en Google, esta confesión, descárguela en PDF y le aseguro que va a ser de mucha bendición para su vida. Enséñesela a su pastor y dígale: pastor, mire, yo veo que aquí nosotros celebramos Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, el Día del Pastor, hasta Halloween celebran algunos. En Atiquizá hay una iglesia que celebran el Holiday, dice el Día Santo, el 31 de octubre. Están participando también y salen el puño de cipotes locos vestidos de blanco, cierran la calle, traen ministerios de alabanza según ellos y dicen: estamos en contra de este día. Están siendo parte porque son unos grandes liberales también esa iglesia. Entonces, si usted ve que todas estas prácticas se realizan en su iglesia, con todo respeto, acérquese a su pastor, dígale: pastor, yo me siento mal por esto y esto. No lo confronte, usted tiene que respetar a su pastor, pero sí sugiera, dígale: pastor, con todo respeto, podríamos, mire, observe, lea esto, yo sé que le va a servir. Y así, con toda humildad, posiblemente Dios haga la obra, hermano, y pueda producir en ese pastor algo, las Sagradas Escrituras. Así que hemos llegado al final de este programa. Se despide de ustedes, soy el hermano José Reyes, esperando que cada predicación
sea de bendición para cada uno de ustedes. Hermanos, yo no vengo a perder mi tiempo, lo digo con todo mi corazón. Yo estoy preocupado porque ustedes conozcan la verdad y no pretendo conocerlo todo porque soy ignorante en muchos aspectos y lo reconozco, pero trato la manera de que Dios use mi vida para poder darle la revelación que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. No nueva revelación, sino la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Será hasta el próximo sábado, si Dios me permite la vida, a esta misma hora, a través de Radio Promesa de Dios, frecuencia 97.3 FM. Se despide una vez más de ustedes. Soy el hermano José Reyes. Será hasta la próxima. Que Dios les bendiga grandemente.